Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar en la página 103 para que tomen de referencia de su libro de texto. En ese tema ahora trabajamos acerca de el impuesto del valor agregado, mejor conocido como IVA, ¿verdad? El IVA es el impuesto al valor agregado de un producto y en El Salvador es del 13%. Y nos dice que para calcular el valor del IVA se multiplica el IVA por el precio del producto. Y tenemos la fórmula, ¿verdad? La primera fórmula es el monto del IVA, lo vamos a calcular multiplicando el precio del producto por 0.13. Cuando obtengamos esta multiplicación o este producto, vamos a sumar esa cantidad al precio y obtenemos el precio total con todo y el IVA incluido. Entonces, sumamos el precio que hemos obtenido más el monto del IVA. Y ahí vamos a obtener el precio total, ¿verdad? Con todo IVA. Para calcular el precio con IVA también se aplica la siguiente fórmula. Tenemos que el precio con IVA lo podemos calcular multiplicando el precio sin IVA por 1.13, ¿sí? Ahora bien, si tenemos otra condición, si tenemos, por ejemplo, el precio con IVA y queremos calcular el precio del producto sin IVA, entonces aplicamos la fórmula de precio sin IVA va a ser igual al precio con IVA entre 1.13. Porque es importante que sepamos la diferencia de las fórmulas o de los procedimientos que nosotros podemos ocupar, porque dependiendo del ejercicio, ustedes van a calcular ya sea el precio sin IVA o el monto solamente del IVA y el precio con IVA. O sea, dependiendo de lo que les pidan, eso es lo que van a calcular, porque en el ejercicio de la página 103 les piden a ustedes completar unas tablas. Entonces ustedes tienen que aprender a hacerlo. Vaya, en este caso nos dicen que observemos la tabla de precios con IVA. Esa es la tabla que aparece en la página 103. Y nos dice que apliquemos la fórmula y comprobemos que están correctos. Ahora bien, como yo tengo aquí el precio sin IVA, ¿verdad? Entonces la fórmula me dice que, por ejemplo, para calcular el precio solamente del IVA, lo voy a multiplicar el precio del producto por 0.13. Vamos a multiplicar. En el caso el primer producto, me dice que el precio sin IVA de ese producto es de 200, lo multiplico por 0.13 y nos damos cuenta, verifiquen ustedes, que el monto de IVA es de 26. Ahora, la primera fórmula me dice que para calcular el precio del producto con el IVA, a ese precio que yo he obtenido, de multiplicarlo con el valor del IVA, lo voy a sumar al precio, le voy a sumar el monto del IVA, ¿verdad? En este caso a 200 yo le sumo los 26 que me he obtenido del IVA y ahí tenemos que el resultado es 226. Ahora bien, si yo quiero calcular de un solo ocupando la fórmula el precio total del producto con IVA, si yo me quiero ir de un solo a calcular ese precio, entonces yo voy a ocupar esta fórmula. El precio con IVA va a ser igual al precio sin IVA por 1.3. Entonces yo directamente ya no encontraría el valor del IVA, que es el de en medio, sino que multiplico 200 por 1.13. A ver, multiplicamos 200 por 1.13 y tenemos que el resultado es 226. O sea que para evitarme encontrar el IVA, yo voy a multiplicar de un solo por 1.13. Entonces corroboramos que sí me ha dado 226. Ahora, imagínense que yo quiero encontrar, me dan el precio del producto con IVA, pero yo quiero saber cuál era el precio original. Entonces, para encontrar el precio sin IVA, yo utilizo esta fórmula. Al precio con IVA lo divido entre 1.13. Entonces, vamos a dividir 226 entre 1.13 y obtenemos que es 200, o sea, el precio sin IVA es de
200. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros sepamos diferenciar, ¿verdad? Porque vamos a confirmar aquí de nuevo. Vamos con el segundo producto. 25 por 0.13 me da 3.25. Significa que el IVA de ese producto es de 3.25. Ahora, a 25 le sumo 3.25 y obtenemos 28.25. Muy bien. Hemos confirmado que sí, sí, ¿verdad? Sí obtenemos el IVA de esa manera. Ahora, imagínense que yo quisiera encontrar de un solo el precio con IVA, obteniendo solo el precio sin IVA. Multiplico 25 por, según la fórmula, 1.13. 25 por 1.13 es igual a 28.25. Entonces, miren, si encontramos de un solo ese valor. Ahora vamos a confirmar cómo encontramos el precio del producto sin IVA. Vamos a dividir el precio con IVA, que es 28.25, entre 1.13. Y confirmamos que sí nos da 25. Muy bien, entonces para eso nos sirve poder diferenciar e identificar la fórmula. Ahora imagínense, tengo en el libro, por ejemplo, que me borran esta cantidad y me borran esta cantidad. Yo no sé, yo no conozco el monto del IVA, ni conozco el precio con IVA, ¿verdad? Ni el IVA. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para obtener el monto del IVA? 6, que es el precio sin IVA, lo multiplico por 0.13. Y ahí tengo que el IVA es de 0.78. Sí, miren, concuerda con el dato que tengo en la tabla. Ahora, para saber el precio ahora con IVA, tengo dos opciones. A 6 yo le sumo 0.78 y eso nos da 6.78. O aplico la fórmula que puedo utilizar, ¿verdad? Que es la que me muestra el libro, que multiplico 6 por 1.13 y eso me da 6.78. 6.78. Entonces, tenemos dos formas para poder encontrar estos dos datos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si me borran el dato de la izquierda? ¿Sí? ¿Cómo hago yo? Primero voy a encontrar el precio sin IVA, aplicando la última fórmula. Precio del IVA es igual a precio sin IVA va a ser igual al precio con IVA, que es de 84.75 entre 1.13. Y eso me da 75. Ahora, para saber el monto del IVA, multiplico ese 75 por 0.13. Y eso me da 9.75. Entonces vemos que sí concuerda con los datos de la tabla, ¿verdad? Entonces, así obtenemos estos valores. Ahora, si me dan, por ejemplo, el precio, si me borran, por ejemplo, el precio de IVA, precio sin IVA, y me borran el monto del IVA, yo multiplico, voy a ocupar la misma fórmula, ¿verdad? Ese punto 56 lo voy a dividir entre 1.13 y ahí obtengo el valor sin IVA, que es de 12. Ahora, para encontrar el monto del IVA, yo voy a multiplicar 12 por 0.13 y eso me da un valor de 1.56. Entonces, ahora imagínense que me borran el precio sin IVA, o sea, yo no conozco el precio sin IVA ni tampoco el precio con IVA, pero sí me dan el valor del IVA. Entonces, ¿qué voy a hacer? El monto de IVA, en este caso que es 2.08, lo voy a dividir entre 0.13, que es lo que equivale el IVA, y me da 16. Entonces, aquí encuentro el precio sin IVA, ¿sí? Ahora, para encontrar el precio con IVA, tengo dos opciones. A 16 le sumo el IVA, que es 2.08, y eso me da 18.08. O tengo la otra opción, que multiplico 16 por 1.13, y eso me da 18.08. Y vemos que de esa manera nosotros podemos completar la tabla
Y de tarea, entonces, ustedes tienen que completar las dos tablas que están en la página 103, ¿verdad? De la misma forma en la que hemos trabajado este contenido, aplicando la fórmula. Y en el caso número 2, no necesariamente dice, ¿verdad? Que en el recreo tienen que ir por 5 artículos y, y tienen que calcular el monto del IVA, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues como no van a la escuela, tienen que hacerlo con productos de la tienda, ¿verdad? Significa que el precio ya está con IVA. Ustedes tienen que encontrar el precio sin IVA y el monto del IVA, ¿verdad? Que serían estas dos columnas de acá. Así que ustedes deciden los productos, ¿verdad? Y espero que puedan llenar ambas tablas.